Hoy, jóvenes, tenemos esta derivada y nos piden que la derivemos por fórmula de orden superior. Cuando tenemos fórmula de orden superior, significa que tenemos que sacar primera, segunda, tercera, cuarta, hasta quinta derivada, sexta derivada, la que sea necesaria. Para efectos de este ejercicio, pues vamos a llegar hasta la quinta derivada. Primera derivada de este ejercicio, f' de x. En este caso, lo que vamos a hacer, como tenemos una fracción, o sea, un cociente, y en el numerador lo que hay es una constante, entonces vamos a poner el opuesto de esa constante, es decir, menos 1. Para efectos de este ejercicio no vamos a poner el menos 1. ¿Por qué? Porque lo vamos a multiplicar por la derivada de lo que está en el denominador, es decir, 4q a la 3. Y el denominador lo vamos a poner como q a la 4. Y todo esto elevado a la 2. Es decir, entonces, que esta función va a quedar menos 4, q a la 3 dividido entre q. 4 por 2 me da 8. Recuerden que cuando nosotros hacíamos la potencia de una potencia, era que teníamos a elevado a la n y todo esto elevado a la n. Es decir, que si nosotros tenemos esto, era lo mismo que decir a elevado a la n por m. Justamente lo mismo. Acá también viene otra regla, que si nosotros teníamos a elevado, dividido, perdón, entre a, esta es la n y este a la m, era lo mismo que decir a elevado a la n menos m. ¿Qué quiere decir esto? Que si teníamos una división y las bases eran iguales, conservábamos la base y restábamos exponente. Muy importante. Y vamos a dejar la base únicamente y exclusivamente donde el exponente fuera mayor. Es decir, si n es mayor, se queda en el numerador. Si m es mayor, se queda en el denominador. Y bueno, para aclararlo, esto fue lo que aplicamos en este caso. Y esto es lo que vamos a aplicar para este caso. Es decir, que acá yo tengo menos 4. Como 8 es mayor, es decir, está en la posición mayor, es decir, lo vamos a dejar en el denominador. 8 menos 3 me da 5. Y esa sería la primera derivada de esa función, f de x. Seguido, cuando tenemos la segunda derivada, cuando vamos a hacer la segunda derivada, lo que hacemos es lo siguiente. El opuesto de la constante. ¿Cuál es la constante? En este caso va a ser menos 4. ¿Cuál va a ser el opuesto? El 4. Ahora, multiplicamos por 5. Q, y ese Q va a estar elevado a la 4. Recordemos que es el opuesto de la constante multiplicado por la derivada de lo que está en el denominador. ¿Qué va a ir en el denominador? Q elevado a la 5 y todo esto elevado a la 2. Ahora, ¿cómo va a quedar esta segunda derivada? F segunda de x, que va a ser igual a 4 por 5, que me da 20. Q a la 4. Y este denominador me va a quedar Q. 5 por 2 me da 10. Igual, aplicando esta regla que teníamos por acá, por supuesto la voy a borrar, y si ya la recordamos, pues yo creo que ya no va a haber ningún problema y me van a entender que es lo que estoy haciendo. Vamos a decir f segunda de x va a ser igual a 20. Y el q, como tengo mayor en el denominador, lo dejamos en el denominador. Es decir, q, 10 menos 4, me va a dar 6. Ahora, muy importante, voy a dividir esta pizarra. Ok, para sacar la tercera derivada de esta función, vamos a hacer lo siguiente. Decimos, este 20 lo voy a poner opuesto, es decir, menos 20. Y lo voy a multiplicar por la derivada del denominador. Es decir, 6 por q a la 5. Y dividimos entre lo que tenemos en el denominador, q a la 6 y esto elevado a la 2.
que voy a tener entonces la tercera derivada de esta función, f de x, f tercera de x va a ser menos 20 por 6, eso me va a dar menos 140, si no me equivoco. Sí, perdón, menos 120. Menos 120. Q a la 5. ¿Qué voy a tener en el denominador? Q. 6 por 2 me va a dar 12. Entonces, muy importante, por acá va a tener menos 120 y esto va a ser dividido entre Q. 12 menos 5 va a ser 7. Esa va a ser la tercera derivada de esta función. ¿Ok? Ahora, para llegar a la cuarta derivada, lo que hacemos es lo siguiente. F cuarta de x lo vamos a colocar como números romanos. ¿Ok? Un palito y una V. Menos 120. Entonces, el opuesto de 120 va a ser 120. La derivada de q a la 7 va a ser 7q a la 6. Esto va a estar multiplicando 120 por 7. Ahora, esto va a dividir entre q elevado a la 7 y todo esto elevado a la 2. Vamos a continuar por acá. Entonces voy a tener f cuarta de x que va a ser igual a 120 por 7. Recordemos que podíamos hacer lo siguiente. 100 por, voy a poner un puntito para expresar el por. 120, 100 por 6 va a ser igual a, y en este caso, 20 por 100, por 6, perdón. Entonces, acá, 100 por 6 me daba 600, y 20 por 6 me daba 120. La suma de esto me va a dar 720. Ese era el resultado que íbamos a poner en el denominador. Muy importante. Está multiplicando. Entonces, si esto está multiplicando, yo voy a colocar 720 por Q elevado a la 6. Y esto dividido entre Q a la 7. Q, que es 7 por 2, que me da 14. Y esa sería la cuarta derivada de esa función. ¿Cómo simplifica? Yo digo, f cuarta de x, que va a ser igual a 720 dividido entre q, 14 menos 6, me va a dar 8. Y esa va a ser la cuarta derivada. Ok, voy a borrar este paso que tenemos por acá. Y colocamos ahora quinta derivada. ¿Cómo lo hacemos? F de quinta de esta función. F quinta de x va a ser igual a el opuesto de 720, es decir, menos 720, multiplicado por 8q a la 7, dividido entre q a la 8 y todo esto elevado a la 2. Muy importante. Entonces tenemos 720 por 8. Ok. Entonces podemos hacer lo siguiente. 500 por 8. Por acá. 200 por 8. Y luego 20 por 8. Y la igualdad que están acá se van a sumar. Entonces decimos 500 por 8, eso me da 4000. ¿Ok? 200 por 8, ¿cuánto me da 200 por 8? ¿Ok? Me da 1400. ¿Qué? Si no me equivoco. ¿Cierto? No, perdón, 1600. 1600. Y 20 por 8, o sea, 20 por 8 me va a dar 160. Es decir, yo voy a tener 0, por acá voy a tener 6, por acá voy a tener 7, 4 más 1, me va a dar 5. Es decir, 5760. Q a la 7. Voy borrando esa parte del denominador y ya vamos finalizando este ejercicio. Y por acá tenemos Q, 8 por 2, que me da 14. Por acá, 5760. Lo vamos a dejar expresado. En el denominador vamos a dejar Q elevado a la 7.
Ok, sobre este ejercicio, el error lo tenemos acá. Ok, para que lo corrijamos por ahí. Es 8 por 2, me da 14, 16, disculpen ahí, otra vez. 16 menos 7, ese resultado me da 9. Y esa es la quinta derivada para ese ejercicio. Aquí me quedaría, hasta aquí llego yo. Ahí se pueden seguir a la sexta derivada, lo pueden hacer.